Bienvenidos una vez más a Perípatos. Seguimos en esta conversación, esta tercera parte con mi invitado de lujo, Diego Urbaneja, a quien leí muchas veces en la universidad, y luego asigno yo a mis estudiantes. Pueden escucharlo de lunes a viernes a las 2 de la tarde por La Linterna en 750 AM o por rcr.tv para los que están fuera de Caracas. Diego, en la última parte habíamos estado discutiendo si se podían notar patrones macro en la historia política venezolana reciente. Tú sostenías que tú no ves ese espíritu hegeliano conduciendo a los pueblos. Ojo, yo estoy formado muy positivísticamente hablando como científico. Tampoco creo que exista tal cosa como un espíritu, pero quizás un patrón. Pero sí noto un patrón que puede ser casualidad. Y estoy atribuyendo mal la costura del hilo, pero que la serie de coincidencias efectivamente están ahí, sean por las que sean, ¿no? O sea, las puedo estar explicando equivocadamente, pero creo que efectivamente el patrón está ahí. El patrón que describí en la parte anterior. Ahora, fíjate, yo te decía que yo nací en el 79, es decir, yo solo conozco una inflación de 2 dígitos, y ahora la vida me está poniendo a conocer una inflación de 3 y 4 dígitos ya, ¿no? Casi. Yo solo conozco un país con las casas. Y vas a conocer posiblemente una de 5. Sí, exacto. Yo solo conozco un país donde las casas tienen muros. La calle donde yo vivo yo vivo en la casa donde mis padres me tuvieron, que es la casa que ellos compraron 5 años antes de yo nacer. Cuando ellos se mudaron en esa calle, las casas no tenían muros, eran como las urbanizaciones gringas: el asfalto, la acera, la grama y la casa. Ahora todas tienen muros, rejas horrorosas, ya nadie concibe, y he comenzado a ver venezolanos que emigran, y a donde se emigran se llevan ese patrón en la cabeza y le ponen muro a la casa en Madrid o en Miami o donde sea, ¿no? Es decir, yo conozco ya una Venezuela decadente, y sin embargo se vivía en una Venezuela mejor de la que estamos. O sea, yo comía mis 3 comidas y yo vivía en una Venezuela yo viví la experiencia de tratar de corregir el rumbo. Sin embargo, muchos atribuyen, yo sé que tú no eres fan de la figura de Carlos Andrés Pérez, ni has caído en esta reivindicación, por lo menos la última vez que lo hablamos, allá por 2010, cuando salió el libro de Marta Rivero, por ejemplo. Mirta, perdón, exacto, de Mirta Rivero. Yo, así como mi papá odiaba a Margaret Thatcher, y una de las últimas desgracias de mi papá fue descubrir que yo, después de que él era viejo, yo me volví fan de Margaret Thatcher viéndola en YouTube y leyendo sobre ella. Mi papá, ¿qué bolas tienes tú, la vieja esa? Él siempre la llamó la vieja, ¿no? Una de las cosas que a mí me dio por viejo fue, a mí en lo particular, reivindicar la figura de Carlos Andrés Pérez por lo que intentó hacer. Ahora, yo estoy de acuerdo en que podemos criticar cómo lo intentó hacer, pero si bien yo sé que es ridículo, y tú lo comentabas en la primera parte, ponernos a ubicar, sobredimensionar momentos, decisiones concretas, como que a Chávez lo sobreseyeron la causa, o que el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia estuvo de acuerdo en hacer un referéndum constituyente para modificar la Constitución por una vía que no se debió. Lo cierto es que yo sí creo que hay una serie de decisiones que evidencian que el sistema puntofijista se entregó. O sea, no buscó defenderse. Aquí pareciera que fue como cuando Hitler entró en Ucrania y, pensando que iba a encontrar una férrea resistencia, atravesó aquello, o por ahí no más atrás. ¿Cómo sería defenderse? Oye, el sistema podría haber dicho: señor, usted no puede proponer una Asamblea Nacional Constituyente, porque eso no está establecido en la Constitución. ¿Qué llamas tú el sistema? El sistema político vigente en el momento, es decir, el CNE de la época, la Corte Suprema de la época. Ahorita vemos como a Trump le tumban cosas la Corte Suprema. El Congreso, que lo dominan las 2 cámaras, su partido no le acepta algunas de sus propuestas de reforma. No le está aceptando el muro, por ejemplo, que fue su gran promesa electoral. Y sé que el ejemplo puede parecer ridículo, pero es un sistema político que por lo menos a mí me demuestra más sentido de autodefensa y de que funcionan los mecanismos de corrección mejor de lo que funcionaron aquí en los 90. No, claro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que si es que se puede vislumbrar qué pasó ahí. Bueno, no, sí, que tú te vas, por ejemplo, a la decisión del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema entonces, presidida por Cecilia Sosa, por cierto, de darle luz verde al referéndum. Se estaba negociando en los círculos políticos lo siguiente, por cierto, mira, vamos a adoptar la Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo que no existe,
en la Constitución del 61, vamos a adoptarla en la forma prevista en la Constitución. No es que te vamos a decir, no va a haber asamblea constituyente porque no está prevista, sino vamos a reformar la Constitución en la forma prevista, incorporamos la asamblea constituyente y entonces le damos a la asamblea constituyente... como una especie de comisión designada, una cosa así. No, es decir, la Constitución preveía mecanismos de reforma. Exacto. Entonces, al incorporar la Asamblea Constituyente a una Constitución reformada, era posible dentro de la Constitución del 61. Es decir, como un acto del mismo Congreso. Sí, es decir, todo el mecanismo, lo que pasa es que era engorroso, ¿no? Claro, exacto. Aquí era la Asamblea Legislativa de los Estados, o sea, era también... Eso hubiese sido como un par de años. Una oferta medio tramposa. Sí, ¿no? exacto. Es decir, entonces, claro, Chávez se niega, pero eso estuvo conversando en serio. En serio. Incluso testigos presenciales de ese tipo de conversaciones recuerdan o mencionan a José Vicente hablando con Chávez sobre el tema por teléfono en un rincón, tú sabes, se iba con el celular, mire, están planteando esto, ¿qué les digo? Y tal. Hasta ese nivel se llegó, ¿no? Y las fuerzas chavistas no eran mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que sí pasa es que ya Chávez, es decir, porque Chávez gana con el 57%, pero a las primeras de cambio, como tú sabes muy bien, ahí sí hay un patrón, el que gana a las primeras de cambio sube. Sí, exacto. Entonces, bueno, ya en ese momento Chávez ya ganó con 57, pero tiene un 70% de popularidad. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la Corte Suprema? Bueno, encuentra en el artículo 4 del tema que la soberanía última reside en el pueblo, encuentran una vía. Había un abogado importante, un constitucionalista importante, que era Humberto Larroche, zuliano, un constitucionalista muy reconocido, que es exponente de esa doctrina, de que por la vía del artículo 4, si el pueblo pide una constituyente, como depositario último en la soberanía, la Constitución tiene que ceder paso a esa petición de la fuente originaria del poder. Entonces, bueno, se van por esa vía, porque dice, bueno, pero ¿por qué no hicieron el check and balance? Porque claro, el Poder Judicial está concebido como el menos popular de los poderes. ¿Por qué adoptaron esa vía que era la de menor resistencia? No es loca del punto de vista intelectual, conceptual, no es una locura, es muy discutible. No, claro. Han podido coger por otra vía, decir, no, mira, la Constitución dice lo que dice. Si queremos establecer la Asamblea Constituyente, tenemos que irnos por una reforma constitucional que la incorpore. Y después hacemos la Asamblea Constituyente. No, se fueron por la vía, el fast track, ¿no? Sí. Entonces, por la vía rápida. Entonces, ¿por qué? Bueno, Chávez estaba muy fuerte, el pueblo estaba el pueblo, digo yo, sectores populares estaban dispuestos a ser muy activos en el respaldo a Chávez. Eso podía significar avalanchas. Es decir, el miedo al caracazo. Una especie de... A la presión popular. Vamos a llamarlo la presión popular. Es decir, pero sin mecanismo... Y este hombre no se va, además, este hombre no se va a parar por eso. Si nosotros le decimos que no, digo yo, estoy especulando. Sí, okay, no, pero estoy... Imagínate, vuelvo a... Yo creo que hay que hacer, hay un concepto que para mí, en mis pinitos de historiador, para mí es muy importante. Y yo lo uso mucho, incluso la mayoría de las veces para criticar a quienes no lo tienen. Imaginación histórica. Imagínate la situación. O sea, imagínate tú a esos jueces que tienen nombre y apellido, cédula de identidad, que no son una idea platónica. El juez no. Es el fulanito de tal en la Corte Suprema, en la Pastora. O sea, ese es el tipo, no es el juez platónico. Entonces, bueno, si aquí hay esta opción, seguramente Larroche la defendió con calor, con brillantez, porque era un hombre intelectualmente bien dotado. Bueno, la presión popular, que Chávez no va a aceptar esto, si le decimos que no, quién sabe qué va a pasar. Nadie se puede imaginar, y de hecho, la Constitución del 99, de acuerdo, por ejemplo, a José Ignacio Hernández, que es un intérprete, un joven abogado cuya opinión jurídica yo respeto mucho, la Constitución del 99 no tiene nada de particular.
Nada de particular. Nada revolucionario. ¿Sí? Sí. Sí, a mí me parece que... Es una constitución bastante dentro de la tradición. A mí me parece que es la constitución del 61 con las reformas de la COPRA incorporadas. Es una constitución bastante... Nadie se podía tampoco... Vamos a hacerla, chicos. Sí, no había nada temeroso ahí. Vamos a meternos en este lío con un punto jurídico discutible, porque la interpretación que propone de la Rocha, el artículo 4, no es un disparate. Y vamos a darle luz verde. Entonces, para mí esa es una explicación, pero históricamente probablemente, yo diría, eso seguramente algo de eso fue lo que pasó. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué no funcionó el sistema del check and balance? Bueno, chicos, por lo que te estoy diciendo. Claro, pero ¿sabes? Hay un historiador que no es historiador, él era periodista, pero sus libros son, yo los usaba en clase como primera introducción al mundo antiguo. Indro Montanelli, el italiano, dice, periodista italiano que tiene unos libros de historia de Italia, pero que se convierten en historia de la civilización occidental. En uno de Roma, él dice, ningún sistema político se acaba hasta que no se suicida el mismo. Ninguna élite que dirige un sistema político es acabada desde afuera. Es siempre una forma de suicidio. Son ellas las que se sacrifican y después la cuña la aprovecha el enemigo que está afuera para entrar, ¿no? Es como... Porque después de esa sentencia de la entonces Corte Suprema de Justicia, fue como cuando se quebró la línea Maginot en Francia, en mayo del 40, en abril del 40, y entró la Wehrmacht y empujó a los ejércitos prisioneros ingleses y a los franceses contra el Canal de la Mancha y Francia cayó en semanas. ¿Okay? Fue una cosa que nadie se esperaba, porque la gente esperaba una cosa como la Primera Guerra Mundial, una resistencia lenta, costosa. No, aquello fue una debacle. Yo me podría haber esperado una resistencia lenta. El símil es medio insólito y ambicioso y hasta cierto punto incorrecto, pero si viéramos en Trump una especie de... Hay mucha gente que cuando ve a Trump dice, esto ya lo he vivido. O sea, incluso venezolanos que están allá, esta muchacha Hausman, la hija de Ricardo Hausman, que ella es comediante, ella puso en Twitter, irme de Venezuela porque estaba harta de las marchas contra el presidente y, oh, wow, me encuentro en un país donde están comenzando a ver marchas contra el presidente, ¿no? Cuando Trump tenía a Bannon en el gabinete, prometían una reforma populista y dicho así con estos términos, o sea, Estados Unidos nunca ha visto lo que vamos a hacer aquí. Y sin embargo hemos visto cómo el sistema ha ofrecido resistencia. Y creo que me entiendes cuando digo a qué me refiero por el sistema, ¿no? El sistema político en su acepción más Robert Dole, más sistémica, ¿no? Ha ofrecido resistencia pese a que ha cedido en algunas cosas, se ha adaptado. Pero aquí de verdad pareciera que claro, aquí, una vez que el sistema encontró dónde había que tocar, fue como la piedra angular en la filosofía de la Edad Media que tumbó el edificio. Claro, también, ya que... Porque si tú puedes retroceder, bueno, pero ven acá, me puedes decir, bueno, Diego, está bien, eso está bien, está bonita la cosa de la pastora y fulanito de tal con nombre y apellido, pero no, es tan sencillo así la cosa. Bueno, no, entonces eso sí nos lleva a otros fenómenos que están detrás, y eso entonces sí tienen que ver con lo que podríamos llamar el sistema. Es decir, ¿qué pasa con esta Corte Suprema? Que está consciente también, digo yo, hipotetizo yo, conjecturo yo, bueno, ya los partidos que me pusieron aquí no son los mismos. O sea, ya de Icopey no tienen cómo aguantar esto. Aquí esas poderosísimas estructuras partidistas, no, o sea, si esa propuesta se hubiera hecho en el año 74, la Corte Suprema le dice no. No, esa propuesta de la constituyente, no. Y es lo que te decía en la primera parte. Claro, tú dices, pero de nuevo, a mí eso nos lleva, bueno, pero entonces, ¿cuál fue el proceso que llevó a eso a ese debilitamiento de las otrora superpoderosas estructuras partidistas que crean el contexto en el cual una Corte Suprema presionada por un caudillo o un neocaudillo, unos sectores populares activados, virulentos, ensoberbecidos, dicen, no, mira, yo no me voy a enfrentar con esto. Porque saben que atrás, lo que tenían antes atrás, el puntofijismo en forma, ya no existe. Ya no hay quien los defiende y van a quedar ellos como unos locos desconectados del país. Entonces, por eso yo discutiría con Montanelli, no me hable de suicidio como un acto.
Es decir, cuénteme cómo fue que se fueron debilitando los partidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquellas discusiones ideológicas que le daban vitalidad a los partidos? ¿Qué pasó con toda aquella red capilar de los partidos que los mantenía en contacto permanente con lo que estaba ocurriendo en la sociedad? Porque eso se burocratizó y se aparatizó. Y se convirtieron en una estructura electoralista. Anquilosada. Ese es el proceso. Sí. ¿no? Te voy a hacer una propuesta teórica para cerrar este componente histórico en la siguiente parte y vamos a cortar esta por aquí y óiganos para ver esta discusión que tengamos a continuación.